Ahí está, ya está grabando. Ya está grabando. Ok. ¿Qué es la fecha de ahora? La fecha de 14 de febrero. 14, no, ¿cómo de febrero? No, 14 no. de diciembre. 14 de diciembre. 14 de Sí. diciembre de 2024. Ya la regué ahí. Bueno, No te preocupes, está bien. Al cabo no tiene que ser esto profesional. No. ok. Estamos aquí en la colonia Benito Juárez, platicando, teniendo una plática muy bonita, muy seria, con respecto a la historia de este lugar. A la historia de este lugar y a la historia más que todo de dónde vienen, de dónde vinieron los que ahorita están en este lugar. Estamos aquí con mi tío, el señor Enrique Ponce, que a mi manera de pensar es de los únicos que pudieran darnos una explicación, una narración de lo que vino siendo la historia y cómo fue que llegaron aquí nuestros abuelos, bisabuelos y toda la familia en sí, pero muchos de nosotros eran nuestros bisabuelos. En este caso eran mis bisabuelos. Sí. En este caso suyo, tío, eran sus Padres. papás, sus padres, sus hermanos, aquí nacieron. Entonces vamos a comenzar, tío, ¿qué le parece? Usted hable lo que usted tantea que puede y quiere hablar, lo que no se sienta confortable no lo diga. Pues ¿De dónde comenzamos? ¿De dónde comenzamos? ¿De dónde vino todo esto? ¿Cómo se comenzó? todo esto se comenzó porque la gente muy pobre, mediando todos con los señores que tenían terrenos, y allá estaban entonces la gente con la necesidad, porque no, hasta probablemente tendrían hasta hambre de tortilla Sí, y frijoles. Sí, cierto. Porque cuando no se daba suficiente, pues les faltaba. Les prestaban, en este caso los patrones, si no Los tenían suficiente, patrones les prestaban para salir el año. Para salir el año. Ajá. Y cuando cayeron aquí, uno de los señores que fue amigo de todos aquí, porque era muy amistoso, don Juan Hernández. Don Juan Hernández de allá del Cerro Sí, Alto. del Cerro Alto. Sí. Él era, ya para ese entonces él era ya un propietario de Sí, terrenos, él ¿verdad? era propietario y era que lindaba allí con el terreno del ejido. Ajá, allá arriba en el Cerro Alto. Entonces se conocieron Ajá, y él era arriero. ajá. Que iba a Guadalajara a traer pues maíz y frijol. Hasta Guadalajara. A Guadalajara y Aguascalientes. En sus mulas. En Él ya sus tenía mulas. 7, 8 mulas. Ajá. Pues él sacaba su vida de allí. Sí. ¿Cuántos días tiene idea, tío? Una idea más o menos, esas caminatas de aquí a Guadalajara, que creo que estaban más cerquitas que Aguascalientes. Sí, tres Más días. o menos igual de lejos, ¿verdad? Más o menos, poquito menos a Aguascalientes. Aguascalientes, 3 días. pero De todos modos hacían los 3 días. 3 días para ir y 3 días para venir. La comida, en este caso de los animales, ¿cómo le hacían? Él cuando paraba, persogaba sus mulitas por ahí Sí, donde comían un poquito. Cuando paraban, pues entonces la gente ni estaba cercado los terrenos, Ajá. ni la gente era delicada. No, es cierto, es cierto. Ay, por la sierra, hacían sus parajes, ellos comían, ponían su lumbre, calentaban sus taquitos. Ajá. Y Dormían y otro día le daban. Sí, Otro día. otro día. Los pero- animalitos por ahí comían un poquito, bebían Sí. agua, los volvían a encabrillar, le Y echaban su vámonos. carguito otra vez y vámonos. Y un paraje, según eso, que tenían desde Tlahuacán para allá tantito, era el último. Cuando iban de aquí para allá. Sí. Ajá. Y por allí se juntaban la mayoría de los arrieros. Que en aquel entonces hacían lo mismo. Sí, porque para allá, según decían, ya había una gente que robaba. Sí, me imagino que gente que maleantillos robaba por ahí y que... todos los arrieros llevaban, se usaban unos fajos que le decían víboras Ajá. en la cintura y Ajá. allí llevaban su dinero porque entonces Sí, lo escondían. sí, entonces no había billetes, no había nada de Era eso, pura moneda. pura moneda. Y en este caso de repente de oro o de plata, ¿no? Pues sí, de perdido era plata. De lo primero que se comenzó a usar tenía que ser Sí. de eso. Antes de que fuera moneda sellada, ¿verdad? Sí. Por el gobierno. Así. Ajá. Y por ahí se juntaban todos ya el último paraje y ya llegaban a Guadalajara y hacían ¿Compras? sus compras, su viaje y se venían. A lidiar los posibles rateros por el camino. Sí, y por eso se juntaban Muchos. muchos allí a
era buena. Buena idea. Era buena idea, porque de Buena repente idea, porque se les dificultaba un poco más a los Sí, rateros. Sí, y luego ya ellos estaban acompañados Sí, ahí de sí. los demás. Sí. Se cuidaban. Claro, unos a los otros. Oiga, ok, entonces resulta de que cuando comienzan a venirse, por decirlo así, la gente que comenzó aquí, ¿de dónde venían y quiénes eran? A lo que usted se acuerde. Mira, ¿Cómo comenzó la movida? la gente era del Fresno, Arroyo Grande, Escondida, Vallecitos, Ujú, Amozochel, ujú. todos esos lugares, ahí estaba esa gente sembrando con Sí, los- con los patrones, a sí, medias, con a los tercios, patrones, sabrá Dios. Sí, y ahí empezaron entonces ya de ver eso. Hubo dos señores que les aconsejaron. Pidan tierras, Va a haber un reparto. va a haber un reparto de tierras. Como ahora cualquier cosa que se origina, ¿verdad? Claro, sí, de la misma manera. Pláticas y pláticas, y ahí se fueron pasando Sí, hasta que finalmente se llevó a cabo, hasta que Sí. finalmente se hizo. y duraron, pues eso, en 1935 se comenzó esto. En 1935, fíjese, es un número. Por eso es que a mí me interesaba mucho una plática así, porque no hay muchas personas que nos puedan hablar de años así de atrás. Sí, eso. No lo hay, la verdad. Entonces, en 1935 En 1935 comienza la aplicación, Sí. el proceso, para de ahí aplicar al gobierno, decir somos un grupo de personas y estamos listos para Sí. que nos repartan algo. Algo. Ujú. Y de ahí, pues, hasta el 37. 2 años de Sí, estira y afloja, papeles, vueltas. Papeles, vueltas y Ujú. todo eso. Ujú. Y había dos señores que por fin murieron. Murieron por eso, porque les ayudaban a hacerlos. Ah, sí, los que andaban en este caso intercambiando la información Ujú. de entre los que peticionaban el ejido con el gobierno federal, con el Sí. gobierno de México. Sí. Ajá. Y de ahí. Pues, Alguien no le convenía, alguien no quería que esas sí, personas pues, anduvieran oye, todos intermediando. los que estaban trabajando en las haciendas y todo eso, pues ellos de allí estaban viviendo Sí. y pues quizás Y sí tendrían se les razón. destanteó un poquito Sí. al momento que a su patrón le quitaron ese terreno y ellos pues, se quedaron sin empleo. Sin empleo. Se quedaron sin empleo. Entonces no les convenía a ellos, No, ¿verdad? no. Pero ándale que el gobierno se preocupó por toda la gente que tenía hambre. Sí, es que era una gran mayoría. De repente los que estaban empleados en las haciendas, pues al quedarse desempleados iban a tener un problema, pero de repente les buscaron algún acomodo de algún tipo. Sí. Y ándale que se les concedió eso, La petición del la ejido. petición del ejido se les concedió hasta que le repartieron, pero ya y cuando ya se verificó, pues a las medidas, A las el medidas. ingeniero y Sí. el ingeniero que andaba aquí, pues también yo creo que gente humilde, ¿verdad? Sí, Nomás que sí. bien estudiado, Pues lo que bien- pasa que era un servidor del gobierno que en este caso, pues gente muy hecha a andar y a tratar gente de estos lugares, ¿no? Porque las medidas en donde estaban, eran en los cerros, en los cerros, barrancos, en donde colindaban, en este caso elegido, con todas las propiedades con privadas todas las alrededor. propiedades, nada menos aquí, la propiedad esta de los Pérez, pues esa era una propiedad de unos señores que les decían los indios Escobedos. Indios Escobedo, se apellidaban Sí, Escobedo, imagino. Escobedos. Ajá. Y el gobierno les dijo, se respeta todo el que se pare en sus linderos, sea o no sea, allí se va a respetar. Ay, hijo de la jodida. le dice. Se va a respetar lo que ellos digan que es de ellos. Aquí es, y aquí es, y aquí. allí. Ajá. Más que se paren en sus linderos. linderos, y, ajá. y así fue. Ujú, ujú. Estas gentes, según eso, amigos, no estaban corajudos ellos No, porque no, la no. gente se venía. Los señores Escobedo. los Pues señores. ellos tenían su terreno, ¿verdad?
y estaban rodeados por lo que eran terrenos de la hacienda. Sí, Entonces de repente decían, bueno, lo de nosotros es de nosotros. es de nosotros. Entonces que ya vengan más vecinos de repente a andar aquí, pues quizás no lo miraban ni mal, quizás hasta les gustaba la Hasta idea. les gustaría, porque ajá. sí, En antes- 1937 es que comienzan las medidas ya del ejido, por todo lo que vino siendo alrededor del ejido. sí, alrededor Del ejido. el ingeniero ¿Se acuerda cómo vino, se llamaba, tío? Parece que la otra vez me el comentó, ¿no? ingeniero se llamaba Librado. Librado, exacto. Librado, pero no me voy a acordar el apellido, Librado. Era el ingeniero que andaba Que habían echando las mandado- medidas. Que habían mandado de México para que hiciera las medidas, con la ajá. gente aquí. Ajá, ajá. Y pues muy pobres todo el mundo. El señor era un empleado de gobierno, pero también le tocaba ya el dormir, el pasar hambres, Hambres. el pasar sed de repente porque no tenían suficiente agua cada No, rato. y luego la gente ni sabían dónde había Exacto, agua. eran nuevos en el lugar Sí. y de los ojos de agua, que en aquel entonces había muchos, de todas maneras, las personas que andaban allá eran nuevos, o sea, andaban nuevos en un terreno que no Que conocían. no conocían. No sabían en dónde había agua, no sabía en dónde podía haber los refugios para dormir en las noches. Era un reto de pocas Sí. para ellos que venían de otro lado a andar caminando cerros y barrancas que no conocían. Que no conocían y así sucedió, ándale, que se les concedió, que les dieron el terreno Ujú. y de allí para adelante la gente muy contenta, Muy contenta, me imagino. muy contenta, imagino, total, me que imagino. hasta la fecha, siempre aquí, los poquitos que quedamos, le tenemos mucha fe y mucho interés, aunque el terreno es inútil. Sí, sí, sí. Pero- No, pero representa mucho para ustedes, tío. Pero para nosotros sí. Para ustedes porque representa mucho. yo aquí nací, aquí me crié, aquí me estoy haciendo viejo y me hice viejo y todavía sigo con la misma con intención. ganas de que si Dios le da otros 60, 70 años se los quebra aquí, ¿verdad? No, pues claro. Sí, Claro, pues sí. claro. Porque yo siempre fuimos a Estados Unidos, siempre, y siempre a volver aquí. Claro. No, pues es que No a retirarse Sí, uno de aquí, a dejar esto por la paz. ni abandonado nada. después de que les costó tanto trabajo a las personas que vinieron allá más atrás, los que de veras se Nuestros se padres rasparon. que se rasparon pasando sus hambres, Sí, pasando sí, sequías sí. y Y fríos. fríos, porque en aquel entonces me imagino, oiga, ¿tiene usted idea más o menos en qué temporada del año comenzarían las dichas medidas? Pues Para más o menos darnos la más- idea cómo estaba de frío allá por los Alisos, Ah, por los por los Mejías, Alisos, toda por la aquellas tierra. barrancas desgraciadas, Sí. que sabemos que en el invierno es frío. Sí, más o menos mi papá nos platicaba que más o menos cuando ellos acabaron de dar tierra, porque dar tierra es la segunda en La los segunda tomiles. después de sembrar, ¿verdad? Después de Después de sembrar. rastrillar. Después de ¿no? rastrillar, es cierto. Después de Es rastrillar cierto. se daba la segunda. Sí, la segunda, exacto. Y acabando, se vinieron a medir, les mandaron el ingeniero Ok. y vayan. Entonces eso quiere decir que fue en el mes de julio, No, agosto. por ahí como en agosto, Porque sí de sé que sí, agosto, sí. septiembre, por ahí. Menos mal que fue buena temporada del año. Sí. Porque aunque se han de ver remojado a cada No, rato, en aquel pues, entonces oye, las ¿cómo crees tormentas. que estaba el zacate. Las tormentas Las en aquel tiempo. tormentas en aquellos tiempos. Eh, Y dicen que cuando venían midiendo, ay, por el lindero de con don Juan Hernández, que era su amigo, ujú, ujú. que no les llegaban las tortillas porque yo pienso que no tenían. Allá el tanteo de hacerles sus tacos y mandarlos, había uno Sí, que les sí, traía sí. sus morrales de tacos. De allá Del Arroyo Grande. del Arroyo y Grande. del Fresno. Oiga, ok, vamos a decir del Arroyo Grande a donde comenzaron las medidas. ¿Cuánta distancia sería más o menos?
Porque Yo creo como 2 horas y media de 2 horas y media. Entonces, cuando comenzó el movimiento, no estaba tan lejos la traída del lonche. No, Pero conforme fueron avanzando, avanzando y no sabían dónde andaban. era otro Entonces gordote, sí, no cierto. había un radio, no había No, nada. no. A puros gritos, a puros Hijo chiflidos. de la y- jodida, sí. Sí, y sí. de avisar, Sí, a a ver ver dónde se miraban. si se divisaban. A puros. Entonces, de así. repente, hasta lo que les pudiera servir en todo caso, quizás, era seguir los lienzos, ¿verdad? Pero no iban cercando a la vez, iban No, nomás marcando no. en donde después vinieran las cercas. Sí, después. Sí, cuando después ya- de las medidas. Cuando ya cayeron. ¿Qué ellos usaban aquí. para agarrar la idea? ¿Mojoneras? ¿Qué usaban Sí, para mojoneras de piedra. mojoneras de piedra? De piedra. Aquí está una, aquí Sí. derechito, allá está Y luego otra, y ahí va, y ahí va. Estacas de madera. Estacas de madera clavadas. Hacían su mojonera de piedra, su Ajá. estaca ahí numerada. Sí, sí, claro. Numerada y la estaca fulana en la parte. El señor ingeniero, me imagino que iba anotando todos esos Iba números. anotando, Sí, él para decía, después sacar sí, los mapas y sí, sacar las medidas. sí. Ajá. Así platicaban. ¿Cómo han de haber padecido? ¿Cómo han de haber padecido tanto las personas que andaban trabajando con la ilusión, me imagino, que de No. tener finalmente un pedazo de tierra en donde sembrar? Pero de todas maneras, me imagino tantas noches durmiendo a campo libre, A campo libre. A campo pasando libre. hambres, porque conforme fueron avanzando, también la distancia entre donde ellos estaban y donde venían las señoras con el lonche, se iba haciendo cada vez más grande, más largo, más lejos. Más largo y más largo, mira. dicen Aparte de que las señoras también batallaban para encontrarlos después que venían, sí. también batallaban para llegar donde andaban los señores Las trabajando. mujeres no venían a treles, venía un enviado, tenían un enviado. le decían el gordero. El gordero, porque, El gordero, porque llevaba sus gordas de... de frijoles. Oiga, en ese cuando- entonces andaba con el grupo acá. Sí. Cuando se acababa la comida o No, estaba por pues, acabarse, se lanzaba. Vete. Y ya las mujeres ya sabían allá Que llegaba y era, mándenles. ¿A qué horas juntaban el lonche? Las señoras esposas de todos los De que andaban todos acá. los Hijo de la interesados. jodida, oiga. No, sí. Tuvo que haber sido Y- algo, y pero... dicen que cuando venían ahí, pues tenían mucha hambre. Y el ingeniero ya había visto que hay por el Tepame, había nopalera. Ok. Y que les dijo, no se agüiten, mis compañeros, no se agüiten. Digo, váyanse unos y traigan pencas de nopal para cocerlas o para asarlas o como quiera que sea. Y de eso comemos. La gente de aquí, la gente que venía con él, pues estaban más ignorantes en muchos aspectos. pues, ¿tú crees? Y el señor ingeniero tenía, ¿por cuántos casos no debió de haber pasado ese ingeniero en otras medidas, en otros lugares? Partes, Él estaba quemadísimo, se Sí. puede decir, a buscar la manera de sobrevivir de algo. de algo. Oiga, tío, ¿se acuerda? No se vinieron todos a la misma vez, ¿verdad? No, todos no. Fueron viniendo, si se acuerda de los primeros y cómo se fueron juntando. Sí. ¿Sí se acuerda? Mira, ya cuando, según eso, cuando ya les verificaron que se les iba a entregar la tierra, que dijeron, ahí hay unas casitas en la campana, Ajá, a ajá. las casas de mi papá. Ya estaban, Ya estaba hecho. ¿Había yo- gente allí? Sí, había gente. Empleados de la hacienda. Sí, Ok. empleados de la hacienda. Ajá. Y de allí que tuvieron el acuerdo, miren, se van a salir todos, ya les dieron las órdenes que se salieran, y hay unos jacalitos, hay en la casa quemada que Sí, le decimos, sí, ahí sí, había sí, como sí, 3 sí. jacales, Sí. y allá la casita de mi papá era una casa de tijera, Sí. de adobe, cercada de Ajá, adobe, y ajá. la tijera así, Sí, en forma de Ajá. kiosco, en forma de... arriba de zacate. De ¿verdad? zacate, sí. Y dijeron, bueno, pues aquí no va a haber más de que el que llegue primero, el que gane la casa, Ya llega a un lugar donde meterse. ¿dónde meterse? Sí, Y sí, los sí, demás, sí. pues, a ver. Ahí búsquenle dónde. Sí. Sí. Y según eso, mi papá se fue, andaba en Amozochil ese día, y le dijeron allá, y se vino.
Dijo, vámonos ahorita para ganar la casa. Sí, claro, pues es que era una ventaja ya. Sí, sí. Pues es que se colgó su canasta de piscar y ahí echó el hoyo en los frijoles. Neta, Sí, sí, lo que pudo cargar, sí, sí, porque... No tenían tampoco los... Pero estaba canijo para cargarlo de muy lejos. 2 horas y media. No. Cargado con la canasta. Y se vinieron y llegaron Les tocó ser los primeros que los llegaron. primerititos porque agarraron la casita allá. Ajá. Y en la casita que después ampliaron y después Sí. hicieron como su casa Sí, de toda la ya- vida. Ya se fue haciendo y se Ajá. fue. Y los demás pues ya buscaban, ¿qué les dijeron? Bueno, aquí va a ser el rancho. ¿Por qué escogieron que fuera aquí? Porque el agua. El agua. Por la... La agua Era la razón, era era la la razón. importante. Sí, Dijeron, sí. ¿qué ganamos con fincarnos en lo parejo Si si no hay agua? Exacto. El agua a 2 kilómetros. No estaba canijo. No, dije, no vale más que esté feo allí y vámonos cerca del agua. Sí, sí. Entonces vinieron, platicaban que Luis Rubalcaba y Juliana vivieron ahí donde está el antrisco, detrás de la casa de Eugenio. Ah, sí, allí. Allí tenían un jacalito como así, miren. Julia después nos platicaba, dice, no, miren, nos acostábamos y sacábamos las patas para afuera. Pues era prácticamente nomás una Sí, pues. media ramadita, ¿no? Una Oiga, tío, ramadita allí. una sí. pregunta. ¿Sí se acuerda cuáles fueron las primeras casas que se fijaron aquí en el rancho? Sí, pues A yo ver. sé, sí me acuerdo. A ver. La casa es el cuartito ese que está, que le nombraron que del ejido, ¿Del ejido? ¿sabe qué? Ese Junto, que- ahí junto al patio de la escuela. Ajá. Ajá. Ese cuartito fue el primeritito Que se hizo de adobe aquí en el rancho. que se hizo de adobe porque esas gentes nunca fueron flojos, los Rubalcaba, Ah, sí. sí, nunca sí. fueron flojos, ¿eh? ¿Quién lo hizo? Luis, ¿Don Luis? sí. Don Luis Rubalcaba. Luis y Julián y todo. También las mujeres llegaron a... Oh, ok. Sí. Entonces, don Luis, el papá del tío Roberto, de Ajá. mí y ellos. Sí. Entonces, como ellos estaban luego arriba, allá en el antrisco, como que era volteando para abajo, dijeron, ahí vamos a hacer algo ya. Sí, ¿verdad? pues sí. Un puro cuartito. Sí, un puro cuartito nomás. Y ahí cocinaban, y allí- y allí se apilaron los hermanos. Vivieron, según eso, los hermanos. los hermanos de don Luis. Lo mismo en la campana. Allí se vino Pedro González, Mi abuelo Pedro su abuelo González. Pedro y Altagracia, como era sobrina de mi papá. Sí. Pues a la confianza que Claro, familia. claro, era tío carnal. ¿verdad? Sí, Sí. pues denos chancita, vénganse aquí los que Mientras quepamos. ustedes Aquí buscan. en el patio, ahí nos acostamos una parte y Mi abuelo vamos. Daniel, quiere decir que mi abuelo Daniel llegó después. en el mismo tiempecito. ¿Qué sería? ¿En qué más o menos calcula usted, tío, que fue la cantidad de tiempo en que todos dijeron, vámonos? Y en un mes, 2 meses se vinieron todos. ¿Qué tanto tiempo duró ese tiempo? Como 2 meses. En 2 meses En dijeron, 2 meses. vámonos. Sí, don Julián Luna y Luis Rubalcaba se vinieron del Agua Blanca, por ahí vivían. Allá abajo. Sí, allá vivían y se vinieron. Porque de una manera u otra tenían parentesco con todos los demás y conocidos, Sí, ¿verdad? pues, todos era familia. Todos casi era familia, Sí, cuando sí, no la sí. mujer, el El hombre, hombre, sí. y se juntaban. Si ellos escucharon del run, que Sí. acá mi tío, mi primo, mi compadre le están dando para allá, Sí. vámonos. Sí, Y se así- vinieron así a ser parte se del... vinieron a ser parte, y no, pues no, el cupo eran 60 parcelas. 60 parcelas. 60 parcelas en 2.988 hectáreas que era aquí. 2.988 hectáreas. Eso era. Era el terreno que El la hacienda terreno les estaba dando a esta 60 gente, a 60 ejidatarios. 59 ejidatarios, 59 y la ejidatarios. parcela de la escuela. A ese era el número 60. Era el número 60. Era bastante terreno, fíjese. Sí. Algunas son más grandes, unas son más No, chicas. pues sí. Pero... ¿Tú Y crees? luego también, que eso contaba todo el terreno de la sierra. Sí. Todo lo que Todo está allá. lo que estaba medido, dijeron, sí, es tantas hectáreas, son Ajá. 500 y tantas hectáreas para gostadero Ok. y lo 500. demás
para que siembren 8 hectáreas cada quien de siembra. Cuamil, Guamil y barbechito, lo que se sí, podía. así, lo que sea de siembra, Ajá. ahí se van a repartir. Eh, todo lo que quedó en este caso como agostadero, tío, allá arriba, ¿qué fue? Una cuarta parte del total del ejido, la mitad que quedó de agostadero, hay Pues, como... échale rayas, 500 hectáreas de 2.900 y... ¿A un cuarto? Un cuarto del de total de terreno. terreno se quedó como agostadero. Como agostadero. Para todos. Y el agostadero era, de ahí de la mesa de Barajas, todos los Mejías, todo aquello era agostadero hasta los Alisos. Pero después, cuando ya la gente se agarró confianza, que no los estropearon, no nada, ¿verdad? La gente por eso no se venía, porque tenían miedo Sí, pues es que acuérdense que le estaban quitando la propiedad a alguien. a alguien. Y pues era muy fácil pensar que ese alguien pues no le iba a gustar. Y luego como diario ha habido gente que es más del lado de los ricos que de los pobres. Sí. Ellos tenían miedo, tenían Sí. desconfianza. Pura gente noble, pura gente Sí, humilde que no, trabajadora, lo menos que quería era problemas. Sí, no querían problemas ellos. todo. Oiga, entonces cuando llegan y ya el gobierno les dice, ok, tenemos circulado lo que va a ser de ustedes, se comienzan a dar las parcelas, me imagino, persona por persona, Ajá. acercarse cada quien. No, entonces no, el son de ver agarrado dijeron, miren, el terreno de siembra es de siembra y lo de ¿Agostadero? de agostadero es de agostadero. Entre eso van a los pastos y los montes va a ser en mancomún. Pastos No, y montes en en mancomunidad. mancomún. Para todos. Para todos. No había un dueño de eso, No, todos eran no, igual. Lo que fuera pastos y montes podían Ajá. agarrar, pues entonces había chulada de viguetas, Sí, sí. morillos. Yo recuerdo que todas las casas eran Sí, hechas con morillos. sí. Y morillos que en ocasiones todavía por ahí en las casas No, viejitas todavía los vemos. hay todavía. Que eran cortados de una manera que ni siquiera No se picaba la no, madera, no nada. ¿Qué era, tío? ¿Qué sería? ¿Que lo Pues, buscaban la temporada del año? Precaución, yo creo. Precaución. Buscaban seguro la temporada del año. Del año. Y la luna, según la etapa de la luna, estaba para poder hacer cortar un árbol y que ese árbol no se dañara. que no le pasara nada. La Sí, gente tenía sí. precaución, Sí, aunque sí, no sí. sabía leer, no sabía Pero nada. tenían principios muy básicos que mucha gente no tenía, que no los conocía. No. Y así. Hacían sus terroncitas, les ponían sus morillitos y allí se Sí. ponía la gente a vivir, Y a ya en su vivir. terrenito, diciendo, pues que a toda madre, ya no somos empleados de nadie fíjate, allá. nomás con el hecho que allá pisca y da la mitad al patrón, Sí. ah, entregando la tercia o Sí. la media. Lo que el patrón prácticamente Sí, quisiera lo que dar. lo de las tratadas Sí. que hacían cuando Agarraban cuando agarraban el empleo, el contrato contrato. de sembrar. Vivían cuando estaban en este caso todas estas familias que se vinieron para acá, cuando estaban, por ejemplo, los que venían de Río Grande, estaban en un grupito o los tenían muy regados allá, No tan regados. No, No tan estaban en regados. terrenos del dueño de allá. Sí, porque había gente, buena gente, que decía, pues, es un jacalito. Ajá. Y después decían, no, pues yo creo que ya con algo de mira, porque todo el que hacía su casita para vivir, pues ahí quedaba. Sí, como que tampoco pueden invertirle mucho, ¿verdad? No, mucho no, por eso porque vivían. sabían que estaban en lo Ni prestado. tenían tampoco que invertir. Exacto. Trabajaban todos los Pues días sí. para poder comer. Sí. Entonces no podían invertirle mucho tiempo a lo personal porque, número uno, que no era de ellos. Y número dos,
que no había mucho que invertir porque se la pasaban trabajando. Sí, se la pasaba. Y no lograban acumular en su bolsa pues ganancia nada. Nada, pues ahí viviendo la gente bien apenas, bien apenas. Y así sucedió, ¿no? Pues aquí la gente bien contenta que estaba. ¿Cómo no? Ya me imagino. Cuando se empezó a hacer ya todo lo de la escuela, Ajá. todo eso, no, hombre, vieras qué contenta. Ya la me gente. imagino, hijo de la jodida. La gente no ¿Qué decía era, la gente? Por fin libres de edad. no era trabajosa, decían, ¿saben que se ocupa esto? Con gusto le brincaban todo. Ya cuando se empezó a hacer el adobe, se empezó a hacer los pisitos de cemento y eso, a traer cargas de cemento de aposol en los burros. En los burros. Sí. Para sus trabajitos que Sí. hacían aquí. Pero con gusto, A la porque arena. decían, ahora sí va a quedar en lo de Sí, nosotros. ahora sí estamos haciendo eso, lo que dure, eso es de nosotros. Y todos bien contentos, las fiestas se celebraba empezando el año del 24 de febrero. 24 de febrero, el Día de la Bandera. Y luego de ahí a mayo, el 10 de El mayo. día 10 de mayo, el Día de las Madres. Y luego el 16 de septiembre. El día de la Independencia. Sí, y luego el 20 de El noviembre. 20 de noviembre. Todas esas fiestas se Se hacían. hacían, y me imagino que las hacían con un gustazo, porque No, pues por pues, fin libres, por mira. fin. Aquí es que eran unas nopaleras ahí. Y había gente que no tenía maíz. Iban a almorzar tunas. Ahí a la ladera. Mientras Y salía la así en la cosecha. fiesta, ¿eh? ¿Y cómo dice? ¿Y decían en la fiesta? Y se hacían en la fiesta. Ah, no, sí, claro, pues se trataba No de tenían decir. maíz, pero en la fiesta. No, pues es que había muchas ganas de celebrar. Sí. La verdad que ellos ya medio batallarle un poquito, pues sí les dolía, sí les costaba, pero el hecho de por fin ser libres y por fin ya matarte en lo tuyo y que el beneficio iba directamente para ti, pues era algo que había que celebrarlo. Había que Había que celebrarlo, y qué mejor con fechas así de y importantes. luego la gente toda muy unida, al cabo sí, porque el cebido, mira, todos los pedazos de cerca que había, se pusieron y entre todos los echaron sin paga, sin nada, nomás porque era de ellos. Era de ellos aquí vamos y a había que sacarle. comenzar a meterle trabajo Sí. a lo de ellos. Y ahí Mira, empezaron. espérame un poquito, tío. Mira, Víctor, corta ahorita y comienza de nuevo para que el video no se haga muy